terreno, analizan la viabilidad y esto se llama información primaria, que ustedes la han obtenido. Sin embargo, puede haber cierta información secundaria que no la han obtenido, pero la tienen como referencia. Para que se vuelva información primaria, la reevalúan. Y con eso identifican. Pruebas de laboratorio que pueden ser adicionarios, test en terreno, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué? Porque la parte de suelos es una componente importante, no solo en términos del alcance, sino también en términos económicos. Por ejemplo, cuando tenemos presas sobre arcillas rígidas de buena calidad, rocas meteorizadas, siempre tenemos que ir a dos elementos en las fundaciones: permeabilidad y resistencia. Y que no tengamos problemas de presiones de poros. Pues dependiendo de la primera identificación, así como hicimos una clasificación de las fundaciones, también para la parte de trabajo de investigación, lo mismo en función de esta clasificación. Por ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos este tipo de arcillas con sobre rocas, sabemos para las rocas meteorizadas resistividad eléctrica, refracción sísmica, y si está mezclada con arcillas, habrá que identificar la estratigraficación. Estratigrafía. ¿Dónde están los más permeables? Etcétera, etcétera. Aquí, consideraciones de estabilidad, cuando estamos con materiales predominantemente cohesivos, ¿no? Ahí nos interesará estudios que nos digan a través de ello qué esfuerzos de cortes podemos utilizar. Habrá que pedir los parámetros de cohesión, ángulos de fricción, etcétera, ¿no? Es decir, en función del tipo de sedimentación, de fundación, ustedes pueden identificar, por ejemplo, sedimentaciones permeables, problema de filtraciones. Habrá que ensayos de permeabilidad. En roca, ya hemos visto, depende del grado de meteorización. Es decir, eso en general, ¿qué define? Parte de la fundación. Pero también parte del estudio de suelos es, ustedes van a fabricar la presa. Por lo tanto, tienen que generar los materiales para construirla. En general, son los bancos de préstamo o las canteras. Hay que evaluarlas en términos de que siempre el propósito. Estabilidad, permeabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las zonas de mayor importancia? Por ejemplo, el eje de la presa. A ver. Aquí vamos a ir al Jamboard. ¿Dónde está? Ok. Bien. ¿Se ve la pantalla del Jamboard? Sí, ingeniero. Imagínense que están, este es el eje de la presa, ¿no? Y obviamente ustedes están interesados en la fundación. Saber infiltración, resistencia. A ver, ¿cómo se organizarían para identificar la estructura? ¿Qué tipo de fundación están? A ver, ¿cómo planificarían ustedes el trabajo de campo? ¿Qué harían? Recuerden el suelo, a ver, en este caso no están en un edificio, están en una presa, pero que, entre comillas, voy a poner así,
En el fondo, ustedes después, voy a exagerar, le van a colocar una presa encima. ¿Sí? Perdón. Ahí. Le van a poner un gran peso. Y este peso va a generar un esfuerzo actuante. ¿Sí? Y además, si tienen agua, va a entrar las redes de flujo. Exagerado. Entonces, ¿dónde harían los ensayos? ¿Cómo harían los ensayos? ¿Cuántos ensayos harían? ¿Y qué tipo? Primero, siempre definir su modelo, ¿no? ¿Cuáles serían los ensayos? El objetivo es este, ¿sí? Y por supuesto, a eso siempre va asociado el conocer el perfil litológico, ¿no? El perfil litológico. Es decir, ¿cómo es este? A ver, sugerencias. ¿Dónde hacen el primer ensayo? Vamos. Sea por chat, lo que sea. Ahí tienen la presa, donde iniciarían. Imagínense que solamente tienen tres presupuesto, pues voy a decirlo, para 4 ensayos. ¿Ya? ¿Dónde pondrían los 4? Y la secuencia. Vamos. Pongan el chat por voz. Tienen 4 posibilidades, ¿no? Entonces, 4 posibilidades. Pónganme, por favor, díganme. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Obviamente este es el suelo. Estamos hablando de ensayos. Vamos a facilitar un poco más. Ya. Esto va a ser 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. Quiero ver en el chat de todos ustedes, pero todos, ¿ah? Ojo. El que no pone, lo saco de la clase. Vamos a hacer ese acuerdo. El que no pone, lo expulsamos de la clase. Tienen del 1 al 12. Ustedes lo que tienen que hacer es colocar, tienen 4 ensayos, me dicen el 1, voy a hacer el ensayo en el 1, en el 3 y en el 12, en el 4, ¿no? Es decir, pero me hacen esa secuencia. El primero siempre va a ser la secuencia que ustedes pongan, va a ser primero, segundo, tercero y cuarto ensayo. Entonces, hay del 1 al 12 y me dicen dónde colocan. Ya. A partir de este momento, en el chat, tienen 1 minuto para colocar su secuencia de 4. El que no aparezca, lo sacamos de la clase. Una sola respuesta.
A ver, ¿cuántos vamos? Son 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 27, 28, 40, 41. 58 que no están. Bueno, nos sacamos. ¿A quiénes tenemos que sacar? ¿Quién no está? Que levante la mano. Ya, a ver. Es interesante. Todos dicen el 1. El 1. La mayoría dice, todos coinciden en este. Ya, perfecto. Después, a ver, 1, 5, 6, 12. ¿Cuál se repite? El 12 en el siguiente, el 12, el 12, el 12. Por ahí hay un 9. A ver, 2, 9. A ver, 12. Hay bastantes 12. 12, 12, 12, 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12, 12. El otro que aparece bastante es el 12. Los extremos. ¿Qué otro aparece bastante? A ver. A ver, 5, 6, 4, 8. 5, 7, 4, 8, 4, 8. 6, 5, 4, 3, 5, 7, 1, 6, 3, 9, 1, 2. Hay uno que empieza aquí con 6, interesante. 6, 3, 1, 2. A ver, más hacia dónde se van. Se van hacia la izquierda, ¿no? Entre el 1 y el 5, el 1 y el 9, 1 y el 8. Y después, a ver, después está un poco más a este lado. ¿Quién tiene el micrófono abierto? William. Una apagadita, gracias. A ver, ¿cuál es el número que hay una sola vez? Vamos a ver, ¿cuál es el que aparece una sola vez? A ver, vayan fijándose ustedes también. Aquí, hasta aquí, 5, 6, 4, 8, no, 4, 8, el 4. Aquí apareció, se repite. 12 hay, 7 hay también. 3, 3, aquí el 3 y hay. El 9. Ah, aquí hay otro 9. 7 hay. El primero el 1, después el 4, 5 y 12. 1, 4, 5 y 12. El 9, 9 y 1. Hay muy pocos que han puesto el 9. 8 bastantes se han puesto. No, no hay mucho 9. Hay como 2. 3. El 9. El 9 sería por acá. A ver. Vayamos a ver. ¿Por qué el 1? A ver, uno que diga, ¿por qué el 1? ¿Por qué empezarían con el... Bueno, ¿por qué el 1 y el 12? Díganme. ¿Mm? Bueno, está bien, vamos a decir. En realidad, a ver, ¿qué es lo que me interesa a mí saber? Yo me tengo primero, ojo,
es importante esto. Ustedes tienen que imaginarse que quizás esto fue así. ¿Ya? Era un suelo así. Por lo tanto, es bien importante primero, ojo, manejar georreferenciamiento. Y vamos a asumir que si eso fue así, aquí había una capa 1, vamos a decir, aquí había una capa 2, un poco, ese es el examen que hacemos. Y todo esto es importante, es georreferencial. Entonces, cuando dicen que hacemos nuestro perfil aquí, ya, entonces estamos hablando A, B, C, D, ¿sí? Obviamente, podríamos empezar con el 1, después el 12, ¿sí? Georreferencial. Tenemos, obviamente, si encontramos, imagínense, ABCD, ¿harían un tercero? ¿Aló? ¿Harían un tercero? Ojo, dígame. Yo me podría imaginar que decir, probablemente yo no haría más. Por eso es clave georreferenciada. Lo que uno compara en las capas es georreferenciadas. Porque el 1 tiene que ser la elevación, por decirle, 3.500 metros. Esto también va a ser 3.500. Porque si ustedes empiezan con 1, 2, 3, 4, imagínense que este está más abajo. No es, pues, no es el 1, ¿no? 1 es relativo. Pero puede que estén, imagínense que es el mismo suelo, pero ustedes van a empezar con el B. ¿Por qué? Porque aquí va a ser un nivel más abajo. Entonces, por eso es clave la georreferenciación. Si yo georreferencio y encuentro que este es el perfil igual a este, lo más probable es que no puede haber en 100 metros, no va a haber un cambio brusco, porque los perfiles litológicos son capas generalmente. Obviamente aquí he hecho lo ideal de que son capas horizontales, pero siempre tienen alguna diferenciación, pero son capas. Entonces, si yo veo que estos perfiles son iguales, bien georreferenciados, bueno, quizás no podría, no necesitaría más. Puedo hacer una verificación haciendo el ensayo aquí. Pero ojo, este me va a empezar, si es, imagínense que me empieza con B, no, con C, y después me dice que es D. Entonces, ahí confirmo esta primera hipótesis que yo supuse, el suelo era antes así, y si está bien georreferenciado, en coordenadas me va a salir ¿qué? Pues ya estoy en la capa C aquí, en la capa C y en la capa C. Por lo tanto, la probabilidad de que el suelo cambie es difícil. Yo ahí paro. Pero imagínense que aquí nos dé A, voy a decirlo, y aquí B. Escucha, entonces ahí no hay similitud. Entonces, el cuarto, imagínense que yo pongo aquí, georreferenciado, siempre acá. Y si en este caso me da que el perfil está en una situación, aquí tenemos AC, por decirles una transición más o menos C, voy a decir, bueno, pues nos da C y nos da, voy a poner D. Pero ya no necesito hacer acá. Probablemente tenga que hacer un siguiente aquí para que me dé, ahora mi comparación va a ser entre C y A.
probablemente si sigue con A B más o menos, o A B, entonces ya no voy a hacer otro aquí. Y si este me da una verificación, pues dependiendo de eso. Entonces, la idea es, ojo, encontrar primero a partir de una georreferenciación, que realmente yo encuentre esa, no le voy a llamar armonía, esa tendencia del suelo, asumiendo que aquí había antes un suelo. Entonces, eso es un poco la secuencia que imagínense que yo hubiera hecho aquí el tercero y me daba C y D, pues entonces este era un perfil litológico uniforme y ya no hago más, solamente 3. Entonces esa es un poco la secuencia que no es tomar el eje 100 metros, hago cada 20 metros y después me olvido. No, probablemente aquí ustedes encuentran que hay mucha similaridad por alguna razón, entonces aquí es donde tengo que profundizar. Y eso se hace haciendo, comparando esta con esta, bien georreferenciados, porque a veces los suelos o son así o siguen capas de esta forma. Entonces aquí lo más probable es que encuentre nuevamente una A, ¿no? Pero aquí ya más desplazada. Es decir, ese en general es el procedimiento en el eje de la presa, ¿no? Para tener la mayor información. Seguimos. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces eso es en el eje de la presa. Me olvidaba. Algunas veces se hacen unos pozos de prueba que son calicatas, ¿ya? En general son de 1 por 1. Y en general hay la profundidad es dependiendo del tipo de suelo y que no se desmorone y también para que no estén necesitando una tremenda escalera. Generalmente se hace unas calicatas con la misma secuencia que les he mencionado para más o menos ver, si mi suelo era de este estilo, así horizontal o con una tendencia a dónde era, ¿no? Entonces, generalmente las calicatas son casi de rigor. Y después vienen los sondeos, propiamente tal. Obviamente en la zona del vertedero, no se olviden que en la zona del vertedero es como una estructura de hormigón, por lo tanto hay que saber la capacidad soportante y por supuesto también para evaluar la excavación que tenemos que hacer. Ojalá lo ideal es llegar hasta la roca. Así ustedes tienen certidumbre dónde está el suelo duro. No necesariamente si es permeable o no, dependiendo del grado de fragmentación, pero sí es bueno tratar de alcanzar las capas donde ustedes saben que no va a haber problemas de resistencia. Eso da una buena idea. Cuando no es posible, obviamente no es necesario ir hasta 200 metros hasta encontrar la roca, ¿no? Sí, pero ese es el ideal, hasta si es posible. En toda zona de excavación, en la zona del vaso, para ver si acuerdan los temas de pendientes, las permeabilidades, zonas de pendiente en los taludes para ver la susceptibilidad al deslizamiento, los bancos de préstamo, no solamente para ubicar dónde están, sino también para cuantificar el volumen. La importancia de los suelos es, vamos a ir un rato al Jamboard. Eso es muy común. Es decir, por ejemplo, si ustedes han identificado que este es su banco de préstamo, ¿se ve el Jamboard? ¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué hacen? Obviamente en los bancos de préstamo no hacen perforaciones. Lo que hacen, por decirles, es esta calicata.
Después hago esta calicata. Después hago esta calicata. Vamos a decir, obviamente también se hace el mismo procedimiento, georreferenciando todo, ver si hay similaridad entre los perfiles litológicos a nivel de calicatas, ¿no? Más o menos tienen que llegar a una cierta cantidad de calicatas, porque no tiene sentido llenar más calicatas acá si les está dando el mismo perfil, ¿ya? Pues una vez que tiene esto, ustedes tienen que identificar volumen 1, volumen 2, volumen 3, y dicen, esta zona del banco de préstamo, por decirle, es de arcillas, predominantemente arcillas, etc. Aquí está otro tipo de material, entonces este va a ser el material 1, este va a ser el material 2, 3, material 4. Esto es importante no solamente para cuantificar el volumen, ¿eh? No se olviden, si ustedes necesitan para una cortina impermeable, ¿qué banco utilizarían? El que tiene la mejor permeabilidad, ¿no? 10 a la menos 7, no sé qué tanto. Pues este va a ser el banco que voy a guardar para mi cortina impermeable, lo que llamamos core. Este está asignado al core. Después dicen, este le voy a asignar, ven la compatibilidad, al talud aguas arriba, o a los taludes. Hacen una clasificación entonces y después hacen el cómputo volumétrico para ver, bueno, en los bancos de préstamo, ¿tenemos o no tenemos el material? Imagínense que no tienen la suficiente cantidad, tendrán que ir a buscar en otra zona otro banco de préstamo, que harán el mismo procedimiento y dirán, bueno, miren, este es el cuerpo de la presa, es soneada, para construir esta parte está aquí, una parte está acá, otra parte, perdón. Entonces, todo este proceso, si ustedes se fijan, todo esto tiene que ser georreferenciado en coordenadas absolutas. No puede haber nada en coordenadas relativas. ¿Por qué? Porque no es uniforme, etcétera, ¿no? Y no van a poner, por favor, sin georreferenciamiento. Imagínense que ponen las litologías así. No. Siempre, esto sería si hacen en coordenadas relativas. O sea, aquí está, todas están en 0, al 1, al 2, al 3 metros, pero ojo, desde el punto de vista de coordenadas absolutas, este 0 no es pues igual a este 0. ¿Eh? Quizás este era en 3500 y este era, voy a decir, 3503. Entonces, este tengo que dibujarlo 3 metros más abajo, ¿no? Y así van a ver en muchos informes, cuando ven el perfil litológico, nunca los ponen las calicatas, el perfil litológico, sea de las calicatas en el banco de préstamo, o sea en el eje de la presa, nunca los ponen lado a lado, sino acá ponen las elevaciones y dicen, la primera calicata está aquí, la segunda el segundo perforación está acá, quizás no varía mucho, el tercero está acá, el cuarto está acá. Entonces, lo que ustedes ponen como referencia es la elevación, las coordenadas absolutas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a veces puede generar error, ¿no? Entonces, acá cuando ustedes colocan lado a lado, hacen el punteado, dicen, está bien, a pesar que están en diferentes elevaciones, pero por ejemplo, lo que habíamos anteriormente, mira, coinciden los materiales C. Entonces, esto les da, no, pero quizás el C está más abajo. Entonces, ustedes pueden dibujar que en realidad el perfil litológico va así. Entonces, lo mismo en esto, ¿no? Para cuantificar, tienen que saber esto porque después lo que hacen es, o para la mezcla de materiales, ¿no? Para fabricar un mejor material, tengo que mezclar este banco con este banco de préstamo. Entonces, al mezclar ya esto, inmediatamente ustedes lo clasifican
porque están fabricando un banco a partir de la mezcla de dos, e inmediatamente ustedes pueden calcular, hacer su granulometría, es decir, aquí ya no dicen esto es para la zona del core, aquí ya dicen esta es el rango de materiales con tal permeabilidad, con tal ángulo de fricción, cohesión y demás. Entonces, aquí es un banco de préstamo caracterizado, ¿eh? Mientras que aquí es solamente una asignación. Entonces, hay diferencia en este tipo de estudios y de la ubicación y de la interpretación. Tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Bien, fuentes de información, ustedes saben, ya hemos hablado, cualquier fuente es buena, pero lo que está malo es pensar que porque está igual, porque está cerca de la presa, porque está al lado, no tengo que hacer una investigación, no. Ninguna fuente de información sustituye a la investigación. ¿Dónde tenemos fuentes de información? En general, en nuestros países, en las instituciones estatales, hay muchos proyectos igual. Hay inclusive muchas topografías, geologías, fotos aéreas, proyectos similares, pero ojo, solamente es una fuente de información, no se olviden, secundaria. Secundaria porque es algo que existe, ustedes no son los responsables, etcétera, etcétera. Para terminar esta parte, bueno, estas son las zonas de mayor importancia, ya hemos hablado, vertederos, pendiente aguas arriba, la cresta de la presa, el estribo izquierdo, el estribo derecho y demás, ¿no? Y de aquí, bueno, podemos salir al vertedero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es entonces a nivel general. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Me faltaba una cosilla. Perdón, a ver. Perdón. A ver. Tenía... Hemos visto... ¿Cuántos videos hemos visto acá? Hemos visto para qué sirven los presas y embalses, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, eso hemos visto. Después... también hemos visto las presas de embalse, las características, lo de los niveles de aguas máximos, también hemos visto. Aquí voy a colocar un video de cómo calcular. A ver, vamos a hacer, déjenme un ratito. A ver. Vamos a ir al Jamboard. A ver dónde está. Pestaña. El Jamboard. Algo que es muy importante. El volumen muerto. ¿Se ve, sí? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Se acuerdan que tenemos la presa y dijimos necesitamos este espacio? Y eso viene, el caudal sólido, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y también les expliqué esa curva que nosotros pensamos que es constante y no, y hay que mirar la cuenca de aporte y demás. Hay un videito ilustrativo de cómo hacer eso. Y eso lo vamos a ver ahora. Para salir de ahí. Uy. Disculpe, me salí. A ver, vamos a eliminar este. Me quiero otra vez. Ahí está. Un momento. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí voy a compartir. ¿Cómo calcular el tema de sedimentos? ¿Ya? ¿Se ve la pantalla? ¿Aló? Sí, ingeniero. Vamos. Sí, que se ve. Continuamos entonces con el curso. En esta segunda clase vamos a ver los fundamentos del transporte de sedimentos, cómo calcular el volumen de sedimento, la estimación del nivel muerto de una presa y por supuesto el ejemplo numérico respectivo. Recordemos que para diseñar nuestra presa debemos determinar su altura y ya sabemos que esa altura va a depender de lo que se denominan niveles característicos. En este caso tenemos 3 niveles: el nivel muerto, el nivel normal y el nivel de aguas máximas, además de lo que hemos denominado borde libre. Lo que queremos estimar primeramente es el nivel que alcanzarán los sedimentos o nivel muerto. ¿Qué va a pasar con ese nivel muerto? Sencillamente que con el tiempo, a lo largo de toda la vida útil de nuestra obra, ese nivel muerto se va a ir llenando de sedimentos que van a ser aportados por el río que drena nuestra cuenca. Conocer la acumulación de sedimentos en los embalses es indispensable para determinar su vida útil. Por supuesto, una vez que los sedimentos han llenado la capacidad que tenemos destinada para su almacenamiento, entonces comienzan a ocupar parte de la capacidad normal de operación o el volumen útil, y esto por supuesto afecta el rendimiento garantizado de nuestro embalse. Ya veremos que en esta etapa de predimensionamiento el cálculo supone una distribución de sedimentos en estratos horizontales, lo cual es una posición bastante conservadora, pero totalmente adecuada a este nivel de análisis. ¿Cómo se acumulan los sedimentos en nuestro vaso de almacenamiento? Bueno, aquí tenemos un esquema. Del lado izquierdo vemos cómo el río cargado de sedimentos comienza a transportar sedimentos de diferentes granulometrías y pesos. Los sedimentos más pesados, sedimentos gruesos, en este caso arenas y gravas gruesas, se van depositando en la cola del embalse, y la misma corriente, a través de lo que se llama corrientes de densidad, va llevando los sedimentos en suspensión hacia la zona de la presa. Con el tiempo, entonces, poco a poco se van informando estratos de sedimentos que alcanzarán nuestro nivel muerto. La distribución de sedimentos depende de muchísimos factores, entre ellos la granulometría, como ya lo decíamos, la distribución de caudales en el tiempo, la forma de operación del embalse, la naturaleza química del sedimento
Y aquí hay un término muy importante que es la eficiencia de atrape del embalse, que depende mucho de la forma de cómo operemos nuestro embalse. Vamos entonces a ver que hay diferentes mecanismos de transporte de sedimentos. El primero es el transporte en solución, en el cual se transportan minerales, sales, carbonatos de calcio, yeso, etcétera, que se encuentran disueltas en el agua. El otro tipo de transporte es el transporte en suspensión. En este caso se trata de partículas finas, arcillos, limo y arena fina. Estas no sedimentan por el río porque la componente vertical hacia arriba, producto de la turbulencia, es mayor que el peso sumergido de los sedimentos. Y un último tipo de transporte, que es el arrastre de fondo, en este caso son partículas gruesas, arena, canto rodado, incluso peñones, que son transportados por el fondo, ya que la turbulencia no posee energía suficiente para mantenerlos en suspensión. A ver, aquí quiero hacerles una pequeña complementación. Cuando viene el río, van a encontrar en otros... Hay un material que proviene del lecho del río. ¿Ya? Esos son estos dos materiales. El que viene en suspensión, que se llama transporte en suspensión, y el que viene muy pegado al lecho, que se llama arrastre de fondo. Estos dos materiales son los que el río, digamos, erosiona, deposita y lleva a la presa. Este material, en muchos libros ustedes aquí le llaman transporte en solución, pero también en muchos libros se llama carga de lavado o transporte de lavado. En inglés la palabra es wash load, ¿ya? Por eso dicen carga de lavado. Este es un material que sale de la zona 1, digamos de la cuenca de aporte, pero no juega un proceso de depositarse en el río, ser erosionado, no. Es como que alguien que toma el camino solamente para ser transportado y llega a la presa. Y el perfil es el que más lejos llega, voy a decirlo así, el que más cerca llega a la obra de toma es este material, el transporte en solución, pero no siempre se deposita. Por ejemplo, este wash load es el típico en la angostura. Por eso es café, porque es un material tan fino que es casi un coloide, que su velocidad para poder depositarse es tan baja que necesita muchísimo tiempo. ¿Eh? Mientras que estos otros dos sí son los que juegan un rol importante. ¿Eh? Rodado, incluso peñones, que son transportados por el fondo, ya que la turbulencia no posee energía suficiente para mantenerlos en suspensión como los anteriores. Aquí tenemos un video filmado en el lecho de un río real, donde se aprecia claramente el arrastre de fondo. Este es el arrastre de fondo. La corriente de un río. Suspensión y adelante arriba vamos a el llamar wash transporte load. en suspensión SSA, el sedimento que va como arrastre de fondo SAA, es decir, sedimentos de arrastre aportados. La suma de los sedimentos aportados total entonces se obtiene sumando los sedimentos en suspensión más los sedimentos en arrastre. ¿Cómo se determina entonces cada uno de ellos? Bueno, primero, si se tienen mediciones de concentración de sedimentos, entonces los sedimentos en suspensión aportados se definen como la integral que se muestra, la concentración de sedimentos por el caudal de flujo, es decir, el caudal de agua multiplicado por el peso específico de los sedimentos por un diferencial de tiempo que puede ser, por lo general, una escala mensual o anual. ¿Qué problema tiene esta ecuación? Que si no se tienen mediciones de concentración de sedimentos en el río ni caudales medidos, entonces no puede aplicarse esta ecuación con certeza. Como ya sabemos, la mayor parte de los sitios de presa no necesariamente disponen de mediciones continuas de concentración de sedimento y de caudal. El segundo escenario es si se conoce el promedio de aporte anual de sedimentos en suspensión. En este caso, se multiplica el área de la cuenca tributaria al embalse por SUC, que es un valor promedio de aporte anual de sedimentos en suspensión por unidad de área, y T sub 0 la vida útil por lo general expresada en años. ¿Cuál es el problema? Bueno, la estimación de SUC, la cual puede hacerse de varias formas. Primero, una opción es comparar con cuencas semejantes que tengan información, es decir, cuencas con condiciones hidrológicas, geomorfológicas, cobertura vegetal
y topografías similares a la nuestra. La otra opción es con la estimación de erosión de la cuenca, procedimientos como la ecuación universal de pérdida de suelo, ayudan mucho en estos casos, y existen algunos otros modelos matemáticos que ayudan a estimar el aporte anual de sedimentos. Y una tercera vía puede ser la realización de batimetrías en embalse con varios años en operación que permitan conocer los volúmenes de sedimentos acumulados en dichos embalses. Para calcular entonces los sedimentos aportados totales nos faltaría estimar los sedimentos de arrastre. Estos sedimentos de arrastre son aún más complicados de estimar. Normalmente se estima como un porcentaje de los anteriores. Un criterio puede ser entre el 20 y 30% de los sedimentos en suspensión aportados. Este es un criterio que reporta la literatura, muy usado en Estados Unidos. Conocidos entonces los sedimentos de suspensión y los sedimentos de arrastre, podemos sumarlos y obtener los sedimentos aportados totales a nuestro embalse. ¿Qué nos falta por ver? Bueno, un concepto interesante, un concepto muy importante que se llama eficiencia de retención. Nuestro embalse, que no es más que considerar que no todos los sedimentos aportados a un embalse son captados por el embalse. Depende mucho del tipo de operación y de los volúmenes de efluente. Aquí hay una gráfica típica de eficiencia de captación en embalse. Fíjense que hay una envolvente superior y una envolvente inferior. Podemos considerar que esa curva media representa la eficiencia de atrape de nuestro embalse, que en este caso depende de la relación entre la capacidad de operación y los volúmenes medios afluentes. Esta eficiencia de captación debe multiplicarse por los sedimentos aportados totales al embalse para tener efectivamente cuánto es el peso o el volumen de sedimentos que van a ocupar nuestro volumen muerto. Dicho todo esto, vamos entonces a resumir en un algoritmo de cálculo cómo calcular nuestro nivel muerto. La primera pregunta que debemos hacernos es si hay datos de concentración de sedimentos medidos en el río y si también dispongo de caudales medidos en el río. Si la respuesta es sí, entonces seguimos el camino que vemos hacia la derecha, calculamos nuestros sedimentos en suspensión aportados en toneladas multiplicando la concentración de sedimentos que hemos medido por la vida útil. Luego sencillamente sumamos los sedimentos por arrastre de fondo y lo multiplicamos por la eficiencia de captación. Esto nos da en unidades de peso los sedimentos aportados totales. Para transformar unidades de peso a unidades de volumen, sencillamente dividimos por el peso específico no consolidado de los sedimentos en toneladas por metro cuadrado. Al realizar ese cociente, entonces podemos obtener el volumen muerto. Pero ya sabemos que ese volumen muerto debe transformarse de alguna manera a niveles. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente utilizamos nuestra curva área capacidades, en ella ingresamos con este volumen muerto y calculamos nuestro nivel muerto, que será el nivel de sedimento. Ahora bien, no nos olvidemos que arriba partimos de la... Aquí hay un pequeño errorcito. En general, no es error, es otra forma. Después lo vamos a ver, perdón. Perdón, no es error, sino es otra forma. Cuando dice tenemos que llevar a nuestra curva, es a la curva hipométrica que nosotros hemos visto, que para nosotros es la relación elevación versus volumen. Como tenemos el volumen muerto, entonces entramos a la curva hipométrica con el volumen y obtenemos la elevación. Y si a esa elevación le restamos la elevación base del río, tenemos la altura de la presa, ¿no? La hipótesis de que teníamos medición de concentración de sedimentos en el río, cosa que en la mayor parte de los casos prácticos de los sitios de presa no es posible. ¿Qué pasa si no tenemos medición de concentración de sedimentos? Sencillamente nos vamos por el segundo camino, que es hacer una estimación del promedio de aporte anuales de sedimentos en suspensión generado por nuestra cuenca tributaria. Esto se va a expresar en toneladas por hectárea por año. Aplicamos la ecuación para calcular los sedimentos en suspensión aportados. En unidad de peso sería el área de la cuenca tributaria por el promedio de aporte anual de sedimentos por unidad de área multiplicado por la vida útil de nuestro embalse. Volvemos a calcular nuestros
aportes totales sumando los sedimentos por arrastre de fondo y sencillamente seguimos el camino anterior, calculamos el volumen muerto y ese volumen muerto lo interpolamos en la curva área capacidades para obtener nuestro nivel muerto. Así de sencillo es el algoritmo para calcular el nivel muerto. Por supuesto, para entender esto necesitamos un ejemplo numérico. A ver. Aquí les voy a hacer una explicación. Esto, se han fijado, es lo que viene por el río, ¿sí? Lo que antes han explicado. Pero también tenemos que ver, la otra forma es aquello que viene desde la cuenca, ¿no? Esta USLE significa la ecuación universal de pérdida de suelos. Es Universal Soil Loss Equation. Pero lo que mide esto, si ustedes se fijan, aquí no hay caudales, nada, sino es cuando llueve y cae la precipitación en las laderas, dependiendo del tipo de vegetación, por eso tenemos estos coeficientes, pendientes y demás, uno puede estimar cuánto va a ser esa erosión, por eso es una universidad de pérdida de suelo. Al calcular esa erosión, que se llama erosión laminar, porque se mueve en lámina a diferencia de lo que es un transporte de sedimentos, ¿eh? Esa lámina ustedes la multiplican por el área de la cuenca, etcétera, etcétera, y pueden estimar la cantidad. Y por supuesto multiplican por la vida útil. Cuando se habla de batimetrías, a ver, imagínense cuando la presa está vacía. La primera batimetría, voy a decir, es la topografía que ustedes tienen, que es con la presa vacía y han hecho su topografía. Imagínense que después de 5 años, o digamos, al año, ¿eh? Pueden poner al año, ustedes ha entrado un sedimento al río, o mejor dicho, hacia el embalse. Vamos a decir una torpeza, pero no importa. Ese sedimento, como ustedes han visto, hay un perfil, hay una forma en que se deposita, ¿sí? Imagínense que ahora otra vez el embalse lo dejamos seco y hacemos otra vez la topografía. Obviamente va a haber una diferencia entre la actual topografía y la topografía inicial. Si ustedes restan las dos topografías desde el punto de vista del embalse acumulado, o del volumen acumulado, entonces ahí van a tener la cantidad de volumen, por decir que hacen esa topografía cada año van a tener el volumen acumulado por año. Y así ustedes pueden determinar. Ahora, pero cuando ustedes terminan la presa, se llena y después entregan agua, obviamente nadie quiere que el volumen muerto, no se olviden que lo primero que llenan de agua es el volumen muerto y después eso nunca más teóricamente lo deben vaciar. Pues ¿cómo hago para, no puedo secar el embalse para hacer otra vez la topografía? Entonces lo que se hace es lo que se llama la batimetría. Lo voy a decir en términos que en un bote encima, y desde el bote van poniendo, voy a decirlo así, una plomada hasta que llega al fondo, apenas toca el sedimento, miden la profundidad de esa plomada y obviamente va a ser una profundidad menor a la original porque ya ha habido una deposición. Entonces, y después lo que hacen es restarle la altura del agua y bueno, determinan otra vez el nivel y las curvas de nivel. A eso se llama batimetría. Así de sencillo es el algoritmo para calcular el nivel muerto. Por supuesto, para entender esto necesitamos un ejemplo numérico. Este ejemplo numérico dice que diseñemos un embalse de riego y se supone que se conoce la información básica. En este caso nos dicen que sumamos una vida útil de 100 años, área de la cuenca de 25. Importante, estas son las curvas ipsométricas. ¿Se fijan? La elevación, el volumen y el área. ¿Qué significa? Que en la cota 202, obviamente, que es la más baja, mi volumen es 0 y mi área es 0. En la cota 204, mi volumen es 0,1 y el área de mi espejo de agua es 5.5 hectáreas, por supuesto. Aquí es millones de metros cúbicos.
Y aquí hay una diferenciación que es muy común que se equivoquen en los exámenes. En la cota 2006 es el volumen acumulado desde el nivel cero. No es el volumen parcial. A diferencia que en la curva del área es el área de ese espejo de agua. No es el área acumulada, es el área de ese espejo de agua. Si estoy en la 2020, es el volumen acumulado desde el cero hasta el 2020. Ese es el volumen, 26 millones. Mientras que esta es el área de ese espejo de agua a este nivel. Acá, ojo, hay siempre errores. Y yo se los digo ya de entrada. Les voy a pedir calculen curvas ipsométricas. Y eso es fácil. Aquí tienen el área de la cuenca. Esto es el caudal sólido. Toneladas por hectárea por año. Y bueno, la densidad del material, ¿no? 5.000 hectáreas. Conocemos la producción anual de sedimentos en la cuenca, 180 toneladas por hectárea por año. Conocemos el peso específico del sedimento no consolidado, 1.300 kilos por metro cúbico. Nos dicen que no consideremos sedimento de arrastre de fondo y que la eficiencia de retención es del 100%. Del lado derecho tenemos la información. A ver, ¿por qué les dicen que no considere el sedimento de arrastre de fondo? Porque el sedimento de arrastre de fondo en general es el material más grueso, ¿ya? Y cuando ustedes llegan con el río, llegan a una masa de agua. Por lo tanto, el río se choca con la masa de agua. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que deposita es el sedimento grueso. Y ese sedimento grueso entonces queda, como dice, en la cola del embalse o al inicio, allá lejos. Está bien lejos de la obra de toma o de la misma presa, del eje de la presa. Eso es lo que se llama, en otros libros van a leer, que ese sedimento grueso empieza a acumularse y se acumula como un abanico, es decir, es como un abanico aluvial, pero en este caso es un abanico es un delta de la presa que se llama. Por lo tanto, como ese sedimento grueso se queda al inicio o en la cola, muchas veces no se toma en cuenta porque no va a llegar por un proceso de velocidad de corriente interna del embalse. Imaginen, no va a viajar una grava de 2 centímetros. Esa grava de 2 centímetros se va a quedar en la cola del embalse y no va a jugar parte de ese volumen muerto que progresivamente se va acumulando cerca de la obra de toma. Entonces, normalmente no se considera el arrastre de fondo. Ojo, pero también hay arrastres de fondo no necesariamente de gravas. Puede haber materiales más finos como arenas. Entonces, no es tan, ¿cómo les diría? Solamente uno no considera el arrastre de fondo cuando tenemos un buen material grueso, ¿no? Pero si tenemos arenas finas, etcétera, esas sí hay que considerar. Vital para este tipo de problemas, que es la curva área-capacidad. Ahí tenemos las cotas medidas al partir del nivel del mar, en este caso son altitudes, el volumen en millones de metros cúbicos y el área respectiva para ese volumen y para ese nivel. Este ejemplo lo estaremos resolviendo en la siguiente clase. Pensaban que lo iba a resolver hoy día, ¿no? Les dejé con las dudas, ¿eh? Ese ejemplo lo van a resolver en el examen, ¿eh? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Un ratito. Ya está. Un momentico.
Ya. Bien. Vamos a ir ahora, y hemos visto todo lo que tiene que ver con reconocimientos, hasta curvas isométricas, la determinación de los volúmenes, alturas y todo lo demás. Ahora vamos a ir al siguiente tema, que es la filtración a través de presas de tierra. En este caso, las redes de flujo. A ver. Primero voy a hacer una explicación conceptual de por qué es las redes de flujo, ¿no? Después vamos a ir a cómo calcular, determinar, etcétera, etcétera. Vamos a ir a las ecuaciones. Y vamos a ir aquí al Jamboard. Siempre es bueno conocer la parte conceptual o el modelo conceptual y después las formulitas, ¿ya? La pestaña. Ya no está Jamboard. Un momentito. Bien, se ve el... no, pues todavía, ¿no? Ajá. Bien, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, a ver, ¿por qué nos interesa el tema de la infiltración? Nosotros tenemos nuestra presa. Y nuestra presa tiene agua, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Aquí se va a formar un proceso de infiltración producto de la altura de la presa, de la carga de agua, del nivel de aguas mar. Vamos a ver, obviamente esto después va a tener su red de flujo y ustedes saben que la red de flujo es eso. Perfecto. Eso es la... Entonces, ¿cuáles son las razones para hacer este análisis? Primero, por favor, la red de flujo nos va a definir una zona no saturada de una zona saturada, ¿eh? Entonces, lo primero es eso, que nos dice qué parte de la presa está con agua y qué parte de la presa no está con agua. ¿Por qué? Porque a pesar de ser el mismo material, la presencia o ausencia de agua hace que sus parámetros varíen. Por ejemplo, la densidad del material en esta zona saturada es diferente a la densidad del material en esta zona saturada, perdón, no saturada con respecto a la saturada. La cohesión en la zona saturada es diferente a la cohesión en la zona no saturada. Entonces, esa es una de las primeras razones. Conocer qué está saturada y qué no está saturada. ¿Y eso qué nos define? Este
plano. ¿Ya? Este plano. Este plano se llama, o línea, le vamos a llamar, se llama línea freática superior. Línea freática superior. Entonces, si nosotros sabemos calcular la línea freática superior, sabemos dónde está la zona no saturada con respecto a la saturada. Entonces, este proceso, ¿cómo lo cuantificamos? Al calcular la línea freática superior. Primera razón. Segunda razón. Al tener esta línea freática, ¿qué se genera aquí? Una red de flujo. Líneas de flujo, conjunto de líneas de flujo es la red, entre dos líneas de flujo es el tubo de flujo. En el fondo, yo puedo calcular el agua que está circulando. Segunda cosa, caudal de infiltración a través de la presa. ¿Ya? Eso lo voy a saber en la medida que sepa cómo es este perfil, esta línea freática, y por dónde está circulando el agua. A través de la red de flujo voy a saber el caudal de infiltración. Este nos decía conocer lo no saturado de lo saturado. ¿Para qué nos servirá el caudal de infiltración? Perfecto. ¿Para qué sirve el caudal de infiltración? Ecuación de balance. Ingreso menos salida igual delta de volumen. El ingreso ya sabemos que son las precipitaciones. El egreso que dijimos es la demanda. Después la evaporación del espejo de agua y la infiltración. ¿Cuánto se infiltra? Esto es eso. ¿Ya? A veces nosotros decimos, pero ¿cuándo voy a tomar en cuenta la infiltración? Perfecto. Con la red de flujo yo calculo el caudal de infiltración. Ahora, con este caudal de infiltración yo puedo calcular el volumen de infiltración, el volumen anual, lo que se me va a infiltrar durante todo el año, volumen de infiltración. ¿Qué es lo que yo no quiero? Ustedes saben que tengo una demanda, es el volumen útil. Si por infiltración, imagínense, yo pierdo tanta agua que me reduce el volumen útil y no voy a satisfacer toda la demanda. Entonces, imagínense que el volumen de infiltración me da un monto en que me pone en peligro este volumen útil. Entonces, ahí tendré que tomar una medida, ¿se acuerdan? Anticiparse a la falla. Tendré que tomar una medida, ¿para qué? Para que mi infiltración siempre esté dentro de rangos que no me pongan en peligro el volumen útil y la atención de la demanda. ¿Ya? Entonces, si yo calculo este volumen de infiltración y me da menos que el 1% de la vida útil, ojo, no estoy diciendo que no existe, sino yo puedo despreciar su influencia en la ecuación de balance, siempre y cuando ese volumen de infiltración sea menor al 1% del volumen útil. ¿Por qué? Vamos a la curva ipsométrica. Por eso les decía, la curva ipsométrica es sumamente importante.
¿Se acuerdan? Volumen útil, volumen muerto, volumen útil, RAM, vengo aquí, bueno, con el volumen muerto, la altura muerta, con más el volumen útil, aquí me da la altura del nivel de operación, que se llama, el NOP, el nivel de operación. Pero ¿se acuerdan? Pero yo tengo que sumarle una altura debido al vertedero, una alturita debido al oleaje, una alturita debido a tal, y mi altura de presa se vuelve más, y esto vengo acá y tengo un volumen de nivel de aguas máximas, perdón, este es el nivel de aguas máximas, subo, y, miren, aquí tengo un volumen adicional que estoy almacenando por este tipo de protecciones. Entonces, generalmente este volumen adicional debido a estas protecciones, generalmente es mayor que el 1% de la vida útil. Es decir, por esta razón acumulo más volumen que la vida útil. Entonces, si mi caudal de infiltración es menor al 1% del volumen útil, esa agüita que estoy perdiendo, en realidad la estoy compensando con ese volumen adicional producto de estas alturas adicionales y nunca voy a tocar, poner en peligro o tocar la cantidad del volumen útil. Al contrario, probablemente inclusive tenga un poquito más. Entonces, cuando estoy en eso, no la considero dentro del orden de magnitud apreciado. Para eso. Sin embargo, cuando es mayor, tengo que aplicar una medida. ¿Para qué? Para volver a entrar a este rango. Que es un rango relacionado con la vida útil. ¿Ya? Sin embargo, también este caudal de infiltración, la regla general es evacuar lo más pronto posible el agua dentro de la presa porque esa agua le hace mucho daño. O sea, este caudal de infiltración, ojo, si es mayor, tengo que poner una medida que me lo lleve a que sea menor que el 1%. Pero igual, esa cantidad tengo que evacuarla. Entonces, ese valor me sirve para diseñar, no una medida para reducir esto, sino el diseño de un elemento para evacuar las aguas. Eso se llaman drenes. ¿Ya? Esa es ¿se fijan? La segunda razón por qué calculamos el caudal de infiltración. La tercera razón, ¿se acuerdan? Presión de poros. Caída de potencial, caída de potencial, caída de potencial. Yo quiero saber cuánto de poros, no por saber el dato, sino para ver si voy a tener problemas de ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Muy Sí, bien. ingeniero. Entonces, ese es el concepto, ¿listo? Por favor, primero me interesa que entiendan el concepto y después van a ver que en el concepto siempre digo, hay una lógica y después hay una mecánica. Si ustedes entienden este concepto, cómo se relaciona, es decir, imagínense la presa. Aquí lo que les he explicado es que se imaginen la presa, se llena, hay agua que está dentro, esa agua obviamente llega hasta cierto nivel, esto está mojado, esto no está mojado, esto se llama línea freática, hay un caudal, pero si este caudal es mayor que este volumen, tengo que hacer algo para que sea menor, una medida, pero aún así, cuando he estado dentro que sea menor, igual la tengo que evacuar. ¿Cómo evacúo? Es decir, eso es el modelo conceptual que ustedes entiendan bien de su presa. Después, ahora vamos a ir a cómo esto, que conceptualmente ya está claro para mí, lo llevo a interpretarlo desde el punto de vista de comportamiento, ecuaciones, etc. Es decir, ¿cómo calculo esta línea freática superior? ¿Cómo la voy a dibujar?
¿Cómo calculo el caudal de infiltración? ¿Cómo determino la presión de poros? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, habiendo entendido el modelo conceptual. ¿Ok? Vamos. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver, la infiltración a través de presas. Ya les he mencionado, el flujo de agua como filtración es perjudicial en cualquier obra civil. El agua es una gran necesidad, pero para las obras civiles, yo digo, no está mal utilizada aquí la palabra perjudicial. Cuando no es considerada, como actualmente les expliqué, sí puede ser perjudicial. ¿Por qué? Cuando no hago ese análisis y no pongo un dren, por supuesto que va a ser perjudicial. Cuando no hago ese análisis y no pongo un filtro, por supuesto que va a ser perjudicial. Es decir, entiéndase que es perjudicial cuando no generé la medida, porque después no hay ninguna, digamos, concepto negativo. ¿De qué dependen las filtraciones? De la carga hidráulica. Acabamos de verlo en el ejercicio. Más o menos infiltración va a depender del nivel de aguas. Ese nivel es el que define la trayectoria, es decir, ese perfil que hemos visto de la línea fluxofreática superior, en su trayectoria la va a definir el nivel de la carga, pero también, lo vamos a ver después, la presencia de una presión atmosférica. Por supuesto que la infiltración depende de las características físicas del material. Hay más infiltración cuando un material tiene mayor índice de huecos. Hay más infiltración cuando un material tiene mayor presión de poros. Hay más infiltración cuando un material tiene menos permeabilidad. Y el flujo puede erosionar y socavar los terraplenes. Esto es, en el fondo, lo que hemos visto. Erosión, migración y tubificación. Por eso es importante, entonces, el análisis de la infiltración. ¿Cuál es el modelo? Ustedes ya lo saben. Aquí tienen un tubo de corriente. Esto lo han visto. Este es el modelo, el volumen de control. Que estamos hablando un flujo en medio poroso, es decir, un flujo a presión. No es un flujo a superficie libre, es un flujo a presión. Por lo tanto, si yo tengo acá y meto un piezómetro en A, ¡pum!, va a saltar hasta aquí. Meto el piezómetro en B, va a saltar hasta aquí. Por lo tanto, hay una diferencia de presión que hace que este sea un flujo confinado. Ecuación de Bernoulli, arriba hay una profundidad, un Z, hay una velocidad dividido por gamma, una carga. Eso es lo que ustedes hacen, simplemente. Pero ojo, no es como en la hidráulica, donde esto es la base y esto es un flujo a superficie libre. Aquí estamos hablando en flujo en un medio poroso, como es un terraplén. Entonces, ¿cuál es la pérdida de carga? Delta H es HA menos HB. ¿Cuál es el gradiente hidráulico? Este HA menos HB dividido entre la longitud para ir de A a B. Ese es el gradiente hidráulico, que le vamos a llamar I, delta H dividido entre D. Entonces, pérdida de carga, delta H, gradiente hidráulico y la longitud de la pérdida de carga, es decir, en qué longitud pierdo la carga de A hacia la carga de B. ¿Y eso me genera qué? La ley de Darcy. ¿Qué es la ley de Darcy? Velocidad es igual a permeabilidad por el gradiente hidráulico, es decir, K por dH en ds, porque I es dH es la carga, L es la longitud, llevando a diferenciales es ds. No. Esa es la velocidad
entonces es permeabilidad por el gradiente, o K por dH en ds. ¿Qué es B? Velocidad de descarga. K, coeficiente de permeabilidad. Y el I es gradiente hidráulico. Eso es, esta es la ecuación que cada vez que nosotros veamos lo que les he mostrado en el Jamboard, siempre en nuestra cabeza va a estar esto. La ecuación de Darcy. ¿Por qué? Porque las otras ecuaciones son las mismas que ustedes conocen. Esta es ecuación de Darcy porque es un flujo en un medio poroso y confinado. Mientras que en un canal es un flujo a superficie libre y no es confinado, y no es en un medio poroso. Sin embargo, la ecuación de continuidad sigue valiendo. Q1 es igual a velocidad por área. Velocidad, la ecuación de continuidad sigue siendo velocidad por área. La ecuación de la energía sigue siendo la misma. Z más P partido por gamma más B al cuadrado partido por 2G. Entonces, lo único que variamos nosotros es la ecuación de la velocidad. Las otras ecuaciones se mantienen igual. De acá, velocidad es lo que vamos a calcular. K es el coeficiente de permeabilidad, que es un tema propiedad del suelo. Y el gradiente hidráulico en extremo, ¿qué vamos a saber? La carga de H, que es la altura de la presa, y ds es la longitud que va a ir desde la línea freática hasta la salida en el talud aguas abajo, que de alguna manera también lo conocemos. Entonces, este es el parámetro clave, la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Depende de varios factores. La viscosidad, obviamente, mientras más sucio, mientras más oscura es el agua, tiene más viscosidad. Mientras menos, menor viscosidad. ¿De qué depende la permeabilidad? De la distribución granulométrica, pero del tamaño de los poros, es decir, del índice de vacíos. De la distribución granulométrica, relación de vacíos. Perdón, tamaño de los poros es la porosidad. La porosidad es una unidad de área. El índice de vacíos es una unidad de volumen. De la rugosidad de las partículas minerales, ¿eso qué significa? Si yo tengo una partícula y me viene la presión de poros, para poder moverla, esta tiene una rugosidad, es decir, esa línea de corriente va a haber algo que se va a oponer a que ésta quiera deslizarse. Esa es la rugosidad de la partícula, que después vamos a ver, se llama esfuerzo de corte crítico. Y por supuesto del grado de saturación, porque eso define la trayectoria de la línea de corriente. Este es el parámetro más importante, la permeabilidad hidráulica. Esto, laboratorio. Entonces, aquí, tareita para la casa, antes de irnos. Entonces, vamos a ir. Lea. Tema. Perdón. Permeabilidad. Permeabilidad. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los ensayos en laboratorio para determinar la permeabilidad? ¿Listo? La fecha de entrega, ¿cuándo es la siguiente clase? El lunes.
quizás nos hagan perder. El lunes. ¿A qué hora es nuestra clase de... Estamos en obras? ¿A qué hora es? 3 de la tarde, ingeniero. 15:00. ¿Listo? Hagan una pequeña investigación y me dicen, muy cortita. Hay para determinar. Entonces, ¿cuáles son los ensayos de laboratorio para determinar la permeabilidad en una presa? ¿Listo? Muy bien. Ya han ido todos. Ingeniero, una consulta. Cuando estuvimos en los o los ensayos para determinar lo que hay en el suelo, me quedé con una duda. Lo siguiente. ¿Existe un parámetro en el cual se llega a la conclusión que definitivamente ese lugar no se puede llegar a construir o establecer una presa? Es decir, ¿existe alguna posibilidad de que a través de los estratos? Por supuesto. Por ejemplo, les decía en una de las clases, así tengan ustedes una buena roca, ¿ya? Digamos, entre comillas, pero si el grado de fracturamiento, de meteorización de la roca es, por ejemplo, a que tiene canales, etcétera, los procesos de inyección no van a ser suficientes, van a ser muy caros. Ahí descartamos ese eje y nos pasamos a otro. Si tenemos fundaciones propensas a licuefacción, muy propensas, sabemos y además que estamos en un escenario sísmico, eso es muy difícil mejorar ese suelo, salvo que sea muy superficial. Descartamos. Si tenemos predominancia, por ejemplo, de fundaciones de arcilla, pero con procesos de consolidación muy prolongados, ¿qué significa? Que nuestra presa siempre se va a estar consolidando. Descartamos. También hemos dicho que obviamente si hay fundaciones con materiales orgánicos, descartamos. Una vez que ustedes tienen las fundaciones, no se olviden que van a cargar un peso. Rápidamente ustedes pueden hacer la estimación de el esfuerzo actuante. Si hacen en sus análisis rápidos el tipo de material y les da que la capacidad de soporte del suelo es tan baja, descartamos también. Es decir, hay muchos elementos que nos permiten a nosotros tomar una decisión de no. Pero la diferencia en presas de tierra es que podemos ayudarle a la fundación. Porque nosotros con la presa de tierra podemos bajarle, por ejemplo, el talud, darle más área de contacto. Por lo tanto, le estamos solicitando menos a la fundación. Entonces, hay diversos elementos en los cuales nosotros podemos tomar una decisión de decir, esta es la situación, pero puedo mejorarla, puedo ayudar a la fundación, o hay situaciones en que necesariamente no, a pesar de que tengan un buen área de aporte, etcétera, puedan encontrar de que no hay un buen eje para construir la presa. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Y otra consulta más, por favor. Sí, adelante. Al inicio nos dijo, como un ejemplo de 4 ensayos, o que teníamos una posibilidad de 4 ensayos. Alguna vez escuché que el número de ensayos dependía de lo que es la economía o la parte económica del proyecto. Y alguna vez escuché a un ingeniero que decía que la economía o no le daba más para 3 o 4 ensayos y muchas veces se asumía valores. ¿Es factible realizar este criterio también en lo que es las presas o es que no es óptimo? Ya. Eso tiene que ver, lo vamos a ver adelante, son factores de seguridad. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener, digamos, recursos para 3 ensayos. Y digo, ¿qué hago? El tema es el riesgo, y el riesgo
genera una incertidumbre. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es bajar esa incertidumbre. ¿Ya? Y yo puedo tomar una decisión ya. Voy a hacer en 3 sitios muy importantes, que pueden ser los que hemos visto, por ejemplo, pero voy a llevar a un laboratorio y solicitar pruebas rigurosas. Por decirles, que la capacidad de soporte no me la extrapolen simplemente de un ensayo granulométrico, sino que me hagan un corte directo, etcétera, etcétera, y de ahí saquen la cohesión, ángulo de fricción, pero solamente con 3 pruebitas. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Muy pocas pruebas, pero valores muy, muy precisos desde el punto de vista de su valor, de su magnitud, etcétera, ¿ya? Por la tecnología usada. Pero puedo decir, a ver qué hago. En vez de hacer 3 ensayos bien hechos, voy a hacer 10 con la misma presupuesto. Pero en vez de buscar un laboratorio que me haga con ese tipo de ensayos, le voy a decir, hazme en función, ustedes saben, hay ábacos, que si yo hago la granulometría más los límites de consistencia, sin siquiera un par de SPTs, ni siquiera eso, puedo ir a ábacos e inferir en función a esa información cuál es la capacidad, el ángulo de fricción, cuál es la cohesión, etcétera, etcétera. ¿En qué grado estoy? Tengo varios puntos, pero ¿cuán confiables son mis parámetros de resistencia? Cuenta. Entonces, pueden ser muestras muy representativas, pero los valores con alta incertidumbre. Mientras que en el otro tenemos pocas muestras, pero los valores con bajísima incertidumbre. Entonces, eso es lo que uno llama el factor de riesgo, y para eso hay factores de seguridad. Y los únicos que toman decisión son ustedes, hasta cómo manejar esos procesos. Por supuesto, en ambos casos, dependiendo de los resultados, bueno, hay un límite, ¿no? Pero ojo, eso se llama manejar incertidumbre, ¿no? Y eso tiene que ser claro, porque si ustedes utilizan muy poca información, etcétera, por muy datos precisos, cuando elaboren su modelo, tengan consciente de que hay cosas que necesitan más estudio. Y ahí, ojo, una cosa es sobredimensionar y otra cosa es tener una incertidumbre alta, que son 2 cosas diferentes. Pues esos son los análisis que uno hace al momento de tener recursos escasos, pero como decimos, hagamos lo mínimo, pero con la mayor seguridad posible. ¿Ah? Lo ideal siempre es hacer lo que la norma dice y eso nos va a conducir a la mayor seguridad posible. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos el lunes. Si hay más preguntas, si no, buen fin de semana y se cuidan porque la cosa está subiendo, ¿ah?